Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de uno de los últimos libros que he leído, Fraternity, el círculo vicioso, de Andy Mientus. Es el autor de una saga de libros para preadolescentes, Backstagers, pero seguramente lo conoceréis más por su trabajo como actor en musicales de Broadway, así como en algunas series como The Flash. Ediciones Urano publicó Fraternity este pasado año 2023. El libro se publicó originalmente en 2022. La traducción corrió a cargo de José Montserrat Vicent. Es un libro para adolescentes o quizás se pueda enmarcar también en el género Young Adult. Concretamente podríamos enmarcarlo en el subgénero, un subgénero bastante reciente, se conoce como Dark Academia. Es un género literario que se centra en la pasión por los estudios, sobre todo por la cultura y las lenguas clásicas, la poesía y la literatura. Estos libros suelen estar ambientados en ambientes académicos como academias, para la redundancia, o internados, y normalmente tienen como protagonistas a estudiantes. Suelen estar involucrados en muchas ocasiones en sociedades secretas, ocultismo, además de tener una temática de misterio. Fraternity trata la historia de una serie de adolescentes. El principal protagonista podríamos decir que es Zoe Orson. Después de un gran escándalo en su instituto de Nueva York, se ve obligado a empezar a asistir a un internado muy prestigioso de Massachusetts, Blackfriars. Es un internado masculino de élite al que asisten sobre todo jóvenes de familias ricas. Allí tendrá que intentar encajar, también ocultar su secreto, el escándalo por el que lo expulsaron de su antiguo instituto, a la vez que tiene que lidiar con su sexualidad y con el hecho de que es bastante femenino. Lo acosan desde prácticamente el primer momento. En este instituto conocerá a otros compañeros que también comparten una serie de secretos. Al darse cuenta de que está en apuros y de que lo acosan constantemente, lo invitan a una hermandad secreta, el Círculo Vicioso, que tiene una larga historia y que se ha estado reuniendo desde como mínimo principios del mismo siglo XX. La historia se ambienta a principios de los años 90, en el 91 y 92. Cuando lo invitan a este club, Daniel y Leo descubrirá que es un club oculto para alumnos queer, un club en el que se reúnen y pueden ser ellos mismos sin que los juzguen. Aunque con cierto escepticismo y prejuicios, Zoe acaba formando parte de este club y empezando a descubrir lo que es formar parte de un colectivo. Se hace amigo de Leo. Leo es un personaje que es muy abierto sobre su sexualidad y también sobre su masculinidad y su feminidad. Por otra parte tenemos Daniel, que es el compañero de habitación y novio de Leo. Encaja más con el estereotipo de masculinidad atlética. Viven esas dos vidas, forma parte del grupo más popular que a la vez asiste a este club. Por otra parte tenemos al miembro más callado y probablemente más aplicado en los estudios, que es Steven. El caso es que los amigos de Zoe ocultan un secreto aún mayor. Encuentran un libro que contiene hechizos ancestrales en el despacho del director. Para intentar librarse de los acosadores de Zoe, empiezan a utilizar el libro y desencadenan una fuerza oscura que podría acabar con todo y también amenazarlos a ellos mismos. Realmente hasta casi la mitad de la novela no entramos en la parte de ocultismo. El libro trata una variedad de temas, la distinción de clases, cómo los alumnos del internado que provienen de familias de varias generaciones de riqueza no tratan igual a algunos alumnos que podrían llamarse los nuevos ricos, como puede ser Daniel. También trata obviamente la homofobia, la masculinidad estereotípica, la sexualidad en todo su conjunto, la identidad de género y la transfobia, el activismo LGTB, la epidemia del SIDA, que aún seguía en auge, la diferencia de oportunidades en la vida según la sexualidad y también el grupo étnico al que pertenezcan los personajes y cómo la pertenencia a un grupo étnico y el hecho de ser queer van de la mano. Como una persona como puede ser Daniel, que es una persona racializada, podría llegar a sufrir doble discriminación, por un lado por el hecho de ser negro y por otro lado por el hecho de ser un personaje queer. También trata el tema de la terapia de conversión, aunque lo hace muy por encima. Creo que el libro está muy bien escrito, pero creo que intenta abordar demasiados temas y algunos los toca
más por encima que otros. Y quizá podría haberle dedicado más tiempo a ciertos temas. Sería un buen candidato para quizá alguna que otra secuela que pudiera permitirle profundizar tanto en los temas sociales como en la vertiente mágica o de ocultismo. Hay otros aspectos que tampoco me han acabado de gustar del libro, o que quizá no son tan convincentes. Hay un par de hechos que suceden justo en el momento oportuno del libro para ayudar a avanzar a la trama o para dar un giro de los acontecimientos. Podrían haber pasado perfectamente antes, podrían haber pasado después, pero los coloca justo en el momento preciso, metido con calzador. Está claro que el personaje principal es Zoe, en el que por cierto no estoy del todo contento, que es la representación perfecta de la homofobia interiorizada. Empieza a ver el mundo queer, pero a la vez quiere evitarse obviamente toda esa discriminación, y eso es entendible. No deja de aspirar a intentar encajar con la heteronormatividad y con la vida que más fácil le va a resultar, que es la heterosexual. Por esos prejuicios y esa ansia de venganza por el acoso que ha sufrido, toma una serie de decisiones y se porta con los demás personajes de modo que no me ha gustado. De hecho, en algunos momentos he querido pegarle un par de hostias. Quería pegarle porque se hace un poco odioso. Creo que podrían haberle prestado más atención al personaje de Steven. Sí que es verdad que es el más callado. Desempeña un papel importantísimo para la historia, pero realmente no interviene tanto en los diálogos, por ejemplo, y no llegamos a ver ningún capítulo desde su perspectiva. Creo que se merecía un poco más de desarrollo y un poco más de atención. Cada capítulo está descrito desde el punto de vista de uno de los personajes del grupo, a excepción de Steven. Ningún capítulo está descrito por Steven. Además, sin entrar en spoilers, sin intentar destriparos la historia, otra cosa que tampoco me gustó es que el autor decide matar a uno de los personajes, que creo que no se lo merecía. Entiendo el papel que desempeña esta muerte, para añadirle un poco de dramatismo y de tragedia. Es otra de las características típicas del Dark Academia. Es una de esas muertes que duelen. Estoy un poco enfadado por esa parte, pero bueno. Es un libro que me ha encantado. Me lo leí súper rápido, en 2 días o así. Creo que te engancha. El estilo de narración es similar, por ejemplo, al de la trilogía de los hermanos Kane, con mucho humor, sarcasmo. Creo que es un libro que he disfrutado muchísimo, que vale mucho la pena leer. Puede que se convierta, a pesar de todo, en uno de mis favoritos de este año. Ya veremos, porque aún queda mucho año por delante. Pero lo recomiendo al 100% si os gustan los libros de temática queer y libros de temática sobrenatural. Creo que los fusiona muy bien, a la vez que trata toda esta reivindicación política y de derechos. Esto es todo por hoy y nos vemos muy pronto.